Bueno, buenas noches a todas y a todos. Para nosotros como Federación de la Bebida, Agrupación Sindical 5 de Marzo y como Orientación Sindical en Lucha, es un honor que este salón esté lleno de compañeras y compañeros que quieran intercambiar con nosotros lo que es el inicio de un ciclo de charlas que vamos a tener en el largo del año 2019. Empezamos con un tema que nosotros creemos que hoy es transversal a la sociedad y que todos, de alguna manera o de otra, estamos siempre en contacto con ello y que estamos escuchando distintas opiniones, como tiene que ver el tema de la educación, del empleo y de la seguridad. Desde nuestro punto de vista como federación y como trabajadores organizados, son temas que están vinculados, que son transversales, que atraviesan a la sociedad de un lado al otro y que no pueden ser vistos como algo independiente, como que no tuvieran comunicación y que una cosa surja sin tener consecuencias en la otra. Nosotros decimos que evidentemente en educación han habido avances en cuanto a lo que es el PBI dedicado a la educación en Uruguay en estos últimos años, pero también entendemos que alguna situación problemática debemos tener cuando las cifras oficiales dicen que hay un 40% aproximadamente de jóvenes que no terminan el ciclo básico. Bueno, entonces quiere decir que hay un problema en la educación y que nos interesaría discutir como integrantes de esta sociedad. Porque ese 40% de jóvenes que no terminan el ciclo básico en algún momento van a acceder al mundo del trabajo. Y hoy también está en boga el tema de los cambios tecnológicos y bueno, cómo repercute en el mundo de hoy los cambios que la sociedad tiene en estos tiempos modernos, ¿no? Algunos decían, bueno, siempre hubieron cambios en la tecnología, en el mundo del trabajo, pero eran un poco más lentos que los de ahora. Hoy las plataformas digitales, la robótica y la sustitución de algunos empleos, que sobre todo son los menos calificados, parten por la base de la máquina. Bueno, y entonces, o por una tecnificación, cuando uno habla de la plataforma, dice, bueno, pido por internet, me lo traen a mi casa y ya sustituyo, por ejemplo, a aquel trabajador de supermercado que reponía las góndolas. Entonces ahí tenemos una comunicación, decimos, bueno, ese trabajador menos calificado fue el que probablemente no terminó el liceo, que antes se enganchaba en una changa menos calificada que la que tenían algunos otros. Entonces, si hoy decimos que hay un 40% de abandono en el ciclo básico, estamos diciendo que hay un 40% de jóvenes que van a tener problemas de empleo más adelante cuando quieran acceder a determinado trabajo. Eso tiene presiones por varios lados. Primero, por el tema de lo que es el salario de los demás trabajadores. Cuando hay mucha gente desempleada, el salario tiende a bajar. Entonces, probablemente el salario de muchos de nosotros tenga una expresión más débil cuando esa gente vaya al mundo del trabajo buscando trabajar por menos plata que la que tenemos aquí. Alguien puede decir es una actitud corporativa, no. Simplemente lo que estamos diciendo es que el mundo del trabajo se genera conjuntamente con condiciones laborales, con salario, con empleo y obviamente con mayores fuentes de trabajo que estén a disposición de los trabajadores y trabajadoras. Y eso también afecta al tema seguridad, porque en definitiva no decimos que todos aquellos que no consigan empleo salgan a delinquir, pero probablemente tengan menos chance de subsistir si no buscan alguna alternativa como medio de supervivencia o vinculándose al mundo de las drogas, diciendo cuántas bocas de pasta base tenemos hoy que son manejadas por jefas de hogar que en definitiva tienen quizás a gran parte de su familia presa. Tampoco es tan simplista el razonamiento, pero tiene que ver un vínculo lo que es educación, empleo y posterior seguridad, porque también tenemos que ver cuando la gente que cumplió su condena y cumplió determinada cantidad de años de cárcel sale al mundo del trabajo o sale a la sociedad y bueno, ¿cuál es su reinserción? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el empleo? Que puedan hacer que esa persona que pagó su precio, dando lo más preciado como es la libertad de una persona durante tanto tiempo, vuelva a ser un integrante más de nuestra sociedad. ¿Cómo hacemos para que esa gente que no accede al consumo, bombardeado continuamente por los medios diciendo que tiene que comprar determinadas cosas y no tiene con qué, no termine delinquiendo? Porque es la manera más fácil de poder llegar a esa plata que le permite acceder al consumo. Entonces, con esta pequeña intervención, que bueno, fue un poco improvisada, producto del día largo que hemos tenido y que hemos estado en varias reuniones durante todo el día, nos parece que es el puntapié inicial para dar la intervención a los compañeros, tanto a Gustavo Leal
que es un gusto que nos acompañen. Al compañero Juan Pedro Mir, que viene dando una mano con los centros socioeducativos. Y a un viejo conocido de la casa que no precisa presentación, pero que lo vamos a presentar igual, el compañero Richard Reed, que bueno, que también lo presentamos. Bueno, entonces, para dar comienzo a esta actividad que tenemos como federación, vamos a darle la palabra al sociólogo Gustavo Leal. Bueno, muy buenas noches, compañeros y compañeras. Muchas gracias por la invitación. La verdad que rescato mucho que un sindicato se ponga como una actividad importante el poder reflexionar sobre temas que son de toda la sociedad, porque es un buen augurio de un sindicato que no solamente mira su ombligo y mira sus temas, sino que tiene la capacidad de tener una mirada larga de el impacto que tienen algunos temas cruciales en el Uruguay, como son la seguridad, el empleo y la educación. Así que celebro la iniciativa que tuvieron y bueno, cuando Richard me lo planteó, enseguida le dije que sí, que pusiéramos una fecha y listo, y que era un buen augurio, y me parece que es una gran señal de madurez sindical, una actividad que tiene por objetivo pensar en el mediano plazo y poner las luces largas a problemas que son acuciantes. Yo voy a realizar una exposición que tiene 3 partes y que denominé Estar seguros para convivir mejor, bajo el título general que es sin educación y sin empleo no hay seguridad, que era un poco la convocatoria, porque entiendo que la seguridad es un derecho humano. Y por lo tanto, si la seguridad es un derecho humano, es una responsabilidad indelegable, por un lado, del Estado, que se relaciona con una cantidad de derechos posibles, y la protección justamente de ese derecho, la posibilidad que se ejerza ese derecho como un derecho humano, habilita a otros derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad. Por lo tanto, las personas desde el punto de vista individual tienen derechos humanos, pero también hay derechos que son colectivos, que también están en esa categoría. Y por lo tanto, cuando hablamos de seguridad, hablamos de derechos y necesitamos seguridad para poder, entre otras cosas, ejercer otros derechos. Por eso creo que el campo de la seguridad es un problema importante a tener en cuenta y que cuando la sociedad reclama en este campo, está reclamando en un campo que es el que habilita la posibilidad de ejercer otros derechos, y por eso me parece que es importante. Efectivamente, se ha hecho una transformación importante en la institución Ministerio del Interior y Policía Nacional en los últimos años. Se ha avanzado, pero es objetivo de que hay insatisfacción y que hay dificultades. Y por eso creo que un espacio de reflexión de estas características es bueno, porque tenemos que tener cuidado con los cortesanos. Los cortesanos son un problema en cualquier lugar. Y lo primero que tenemos que asumir es que en el campo de la seguridad tenemos un problema, que es un problema que se puede revertir, pero que tenemos un problema. Y por lo tanto tenemos que tener ideas, reflexión y capacidad de liderazgo para cambiar. Y digo cuidado con los cortesanos porque a veces nos acostumbramos a pensar que antes había problemas y que ahora no, o que los problemas de antes eran peor que los de ahora, y me parece que tener esa mirada es un poco pequeña para la envergadura del desafío que tenemos. Así que lo primero es reconocer dónde estamos y los problemas que tenemos. La presentación esta, como les decía, tiene 3 partes. La primera, que son presentarle básicamente los 3 pilares de una estrategia de seguridad, que son pilares conceptuales, pero me parece muy importante que lo podamos debatir, porque tienen que ver después con las acciones que nosotros como sociedad tenemos que asumir, y los 4 anillos de la convivencia en una sociedad. El segundo son los desafíos políticos y culturales que hay que abordar, y después 8 propuestas, 8 ideas concretas
políticas integrales para poder mejorar la seguridad. Lo primero, creo que concebir la seguridad y la construcción de la seguridad de una manera integral no resta ningún tipo de importancia a el trabajo que en un campo específico de la seguridad tiene que hacer la policía con liderazgo y con respaldo. Con respaldo, con liderazgo, con capacidad profesional y con capacidad logística. Pero me parece que es importante, desde un trípode más general, ubicar cómo es que se construye seguridad en una sociedad para que a la hora de hablar de estrategias de seguridad podamos tener una mirada integral. Hay tres pilares desde mi punto de vista que son conceptuales y que vertebran una estrategia de seguridad y de convivencia en una sociedad. El primero es el ejercicio de la autoridad. Yo creo que hay que ejercer la autoridad sin miedos y sin complejos, y que esto tiene dos límites. En primer lugar, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la Constitución. Pero actuando en forma activa, porque ejercer la autoridad no quiere decir participar de brotes autoritarios, pero sí quiere decir que tenemos que tener la capacidad de poner los límites necesarios a los espacios de impunidad que existen en la sociedad en todos los ámbitos. La impunidad de ayer, la impunidad de hoy, y también prevenir impunidades futuras. Por lo tanto, ejercer la autoridad no quiere decir necesariamente ejercer la violencia, aunque en algunos casos hay que utilizarla en forma, digamos, inteligente y con capacidad de poder abordar situaciones que puedan llegar a crecer. Pero ejercer la autoridad también quiere decir tener la capacidad suficiente para delimitar, en primer lugar, las tentaciones autoritarias y no confundir eso con alzar la voz, con patear la mesa, con tener conductas fuera de las normas, fuera de la ley, ni mucho menos con desvaríos autoritarios de querer sacar a los militares a la calle. Ejercer la autoridad no es eso. Ejercer la autoridad no es gritar, porque el docente y el profesor que lleva una clase ejerce la autoridad cuando habla despacito y cuando todos los demás escuchan. El profesor que grita es el que no manda, porque ejercer la autoridad es saber mandar, pero gritar no es mandar. Es un grito desesperado para que alguien te escuche porque no estás teniendo autoridad. Y cuando uno en el gobierno necesita ejercer la autoridad como un elemento central de una política de seguridad, esto lo tiene que tener claro. Y evidentemente esto no es ejercer la autoridad no quiere decir ser autoritario, ni tener desviaciones autoritarias, pero quiere decir de que hay cosas que son inadmisibles e intolerables y que esos límites hay que poder marcarlos con contundencia. Porque además la represión contundente al delito es lo que asegura, entre otras cosas, una sociedad integrada. Porque cuando hay espacios de impunidad en el delito, la sociedad se desintegra porque gana el más fuerte, porque el Estado se aparece tenue, y cuando gana el más fuerte, estamos frente a una sociedad donde no estamos promoviendo la igualdad, sino estamos promoviendo que la fuerza bruta, que muchas veces es la fuerza delictiva del crimen organizado, sea el que marque las normas. Y en general le marca las normas y le pone la capacidad de atropellar los derechos a los más pobres, a los menos pudientes. En segundo lugar, hay derechos y responsabilidades en una sociedad. Y ese es el segundo pilar del ejercicio de una estrategia de seguridad. La práctica de la reciprocidad creo que es necesaria tenerla en cuenta porque hay que equilibrar los derechos con las responsabilidades. Nosotros tenemos una larga tradición de reclamar por derechos y el movimiento sindical en particular ha crecido y se ha fortalecido ampliando una agenda de derechos laborales, de derechos al trabajo, a la dignidad. Pero necesitamos poner en pie de igualdad también las responsabilidades. Porque no es verdad que un ciudadano pueda incluirse en una sociedad si solamente tiene derechos o el Estado le otorga derechos, pero no asume ninguna responsabilidad.
la dignidad de las personas está en función de que podamos también ejercer nuestras responsabilidades. Y ejercer las responsabilidades implica, entre otras cosas, que nada hay sin contrapartida, aunque hay que exigirle a cada cual sus posibilidades, porque las cosas que llueven del cielo terminan siendo problemas para hoy, para mañana y para el futuro también, porque las conquistas, si ustedes lo saben bien, se ganan en la calle, se ganan luchando, y las cosas que no cuestan después terminan siendo no valoradas. Y en tercer lugar, construir convivencia. Construir convivencia es la capacidad justamente de tener extendida la cultura ciudadana en una sociedad. Porque la sociedad más segura no es la sociedad que tiene más policías en la calle, sino la sociedad que funciona a partir de un pacto de obviedad. Porque eso es la convivencia, es saber vivir con otros. Y la obviedad en la vida cotidiana es muy importante. Es el implícito que nos lleva a que nosotros estamos sentados acá y tenemos confianza entre nosotros. Porque hay un pacto de obviedad de las cosas que sabemos que en esta comunidad de trabajadores son aceptadas. Y por lo tanto tenemos la confianza y no tenemos miedo de compartir una actividad o de estar relacionados. ¿Por qué? Porque sabemos que hay determinadas situaciones que el otro va a responder en función de una expectativa. Cuando esa obviedad se rompe en una sociedad, es que estamos en los inicios de una fractura de la sociedad y a veces cuando se profundiza en una grieta. Y por lo tanto, tenemos que tener en claro que las sociedades tienen 4 anillos de seguridad. Y por eso una estrategia de seguridad, y esta es la parte más conceptual, pero es importante tenerlo en cuenta. El primer anillo de seguridad en una sociedad es la conciencia de las personas. Es decir, es la propia conciencia nuestra. Es lo que nosotros aceptamos que está bien o que está mal. Es decir, es la frontera donde cada uno traza ese límite de lo que está bien y de lo que está mal. Y que hay cosas que no hago porque me siento mal, porque es la voz de la conciencia, es la voz interna que me dice, no, esto no se hace. Es esa fuerza interior que se construye a partir de la socialización, de la familia, del trabajo, de los amigos, del barrio, que en parte te moldea la sociedad, pero ojo con pensar que el libre albedrío no existe. La sociedad te moldea y la sociedad incide, pero las personas deciden. Y ese estado de conciencia, esa conciencia es un elemento central porque es el primer anillo que me lleva a poner un límite de que hay cosas que no se hacen. El segundo anillo de seguridad en una sociedad son los grupos de pertenencia. Súper importantes. Los grupos de pertenencia, que son justamente los que tienen la capacidad de ejercer control y sanción moral sobre determinadas conductas. Los compañeros de trabajo, el barrio, la familia, los amigos, la educación. Es decir, son los lugares que construyen el entramado de relaciones que educan y de que ponen límites. ¿Por qué? Porque hay cosas que capaz que tenemos la tentación de hacer, pero no las hacemos en parte por el control social, por lo que van a decir los demás, porque no, esto mirá, fíjate, capaz que si estoy solo lo hago, pero en un contexto determinado no lo hago. ¿Por qué? Porque el contexto educa y por lo tanto es un elemento de soporte. El tercer anillo de seguridad en una sociedad son las normas y las instituciones, porque operan en primer lugar poniendo un límite en las normas de lo que es legal y lo que es ilegal, y sancionando, poniendo estándares que construye la sociedad en cada momento histórico de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Por eso las sanciones penales van cambiando. Hasta hace relativamente poco, la violencia doméstica era un tema de adentro de casa. Algo habrá hecho la mujer si el marido le pegaba. Y la sociedad hoy entendió de que eso hay que cambiarlo. Y por lo tanto instaló una norma también, porque la sociedad por suerte evoluciona y cambia. Pero también las normas tienen que tener elementos que las hagan cumplir. De lo contrario no sirven. Esto es como en el tránsito. Todos sabemos que no podemos manejar tomando alcohol.
capaz que nos subimos al auto y solo manejamos un poquito, pero si tenemos un grupo de amigos nos dice, che, no se hace, segundo anillo. El tercero es, vos mirá que si te agarran te levantan en la pata. Perdés 6 meses la libreta, entonces capaz que ahí opera. Y si no, la otra es que efectivamente hay gente controlando esa norma. Entonces eso genera de que no tenga que haber una represión porque la sociedad se va autorregulando. Bien, y el quinto anillo de una sociedad es la represión y la sanción penal. Es ahí donde el Ministerio del Interior y la policía actúan. Es la represión que se requiere cuando todos los otros anillos se desbordaron. Entonces, primera reflexión en esta parte, no hay un modelo sustentable de seguridad si lo único que nos proponemos es reforzar el último anillo. Es imposible una sociedad que solo piense en que la manera de convivir es con más represión, porque es impracticable además. Y porque además la clave de la sociedad se construye en lo que se evita, no en lo que se castiga, en lo que se evita. Y para que ese pacto de sociedad funcione, esa obviedad tiene que funcionar en la sociedad y por eso la batalla cultural es la batalla central para una estrategia de seguridad. Esto no quiere decir, dicho por alguien que viene del Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior, que la policía no tenga, o que la Fiscalía y que las leyes no tengan que ver. Simplemente estoy diciendo desde donde yo miro y desde donde yo propongo abordar los problemas de seguridad, a sabiendas que desde el Ministerio del Interior algunas de mis responsabilidades tienen que ver con la represión directa del delito del crimen organizado. 2 desafíos, ¿estamos en tiempo? 2 desafíos político-culturales que creo que hay que abordar. El primero, estoy convencido, absolutamente convencido, que hay que impulsar una nueva generación de políticas sociales y urbanas que ponga el foco en revertir la ciudad fracturada. Yo creo que es posible, y no solamente es posible, sino es necesario hacerlo. Pero tenemos que reconocer que hay una fractura social en el Uruguay y por eso primero dije cuidado con los cortesanos. Yo defiendo lo que el gobierno ha hecho en estos años, pero defender lo que el gobierno ha hecho en estos años no quiere decir de que no vea que tenemos problemas. Y la mejor manera de defender, creo yo, lo que ha hecho el gobierno, del cual estoy convencido que ha impulsado grandes avances y que evidentemente estamos mejor que antes, eso no quiere decir que no pueda tener la capacidad de comprender y de aseverar de que en algunos lugares nosotros tenemos problemas serios y que tenemos que tener la capacidad de abordarlos. Porque reconocer lo que se ha hecho no quiere decir que le tengamos que hacer caso a los cortesanos. Quiere decir que tenemos que reconocer, pero que tenemos que tratar de mirar un poco más allá las cosas distintas que podemos hacer. Y por eso creo que hay un Uruguay que es mayoritario, que es integrado, que tiene niveles crecientes de bienestar, pero que el Uruguay no es homogéneo. Y en particular, el área metropolitana no es una, sino muchas. Y Montevideo no es uno, sino muchos. Incluso tantos y tan diferentes que no se reconocen entre sí. Porque no hay un Montevideo. Hay muchos Montevideos y muchos montevideanos y montevideanas que muchas veces no logran aceptar que somos un nosotros. Porque hay enclaves localizados a nivel territorial donde hay una exclusión persistente, una trama urbana fracturada, una subcultura criminal que se retroalimenta, con infraestructuras urbanas de pésima calidad, con viviendas precarias, con altos niveles de hacinamiento, y esa vulnerabilidad económica y social es el denominador común con servicios públicos tenues, que existen pero que casi no llegan. Y por lo tanto esos enclaves barriales con esas características tienen a su vez elevadísimas tasas de delito. Tienen una altísima concentración de personas que salen de la cárcel y se consolidan ahí
lógicas territoriales con procesos de disputa de la legitimidad del Estado. Y esto último se produce a partir de un conjunto de modalidades donde hay procesos de desacoplamiento por parte de comunidades cada vez más amplias a las instituciones públicas y a los servicios del Estado que generan inclusión. La familia, la educación y el empleo. Y cada vez, en forma más temprana, hay personas que se involucran en el circuito criminal incluso antes de tener una inserción en el sistema educativo y antes de tener una inserción en el sistema laboral. Por eso, en general se presumía que las personas se involucraban a la delincuencia porque tenían cerrada la vía del mercado de trabajo. Es decir, que ingresaban a la delincuencia porque no encontraban trabajo. Bueno, yo creo que tenemos que pensar complejamente los problemas actuales, porque eso ha cambiado. Porque esa dinámica de fractura social y cultural en la sociedad ha invertido esta relación. Y en muchas ocasiones, la predisposición al delito es lo que define mi situación en relación al empleo y no al revés. Es decir, que me vinculo tangencialmente al empleo porque mi vínculo de inserción es el delito y no al revés. Y eso nos tiene que ayudar a pensar seriamente algunas de las políticas sociales que nosotros estamos impulsando. Porque si estamos convencidos de que nosotros con programas sociales podemos disputarle desde el punto de vista simbólico y económico a los narcos que pagan 2.000 pesos por noche para cuidar con un fierro una boca de droga, no estamos entendiendo esto. Porque esos muchachos de 12, 13 años que están haciendo eso, ya tienen un vínculo con el circuito del delito antes de tener un vínculo estable con el sistema educativo y antes de tener un vínculo ni siquiera estable, primario con el empleo. Y su relación con el empleo va a ser en función de esto otro y no al revés. Esa es la sociedad fracturada. Es distinta esa sociedad fracturada a la lógica de la delincuencia de hace 40 años atrás. El segundo aspecto es que necesitamos acuerdos políticos y de cooperación. Y ese es el segundo desafío que quiero plantear. Hay que dialogar y hay que buscar acuerdos que son partes de la democracia, porque me parece que tenemos que acostumbrarnos a conjugar un nosotros. Y en un tema tan complejo como la seguridad, no podemos ser tan petulantes de pensar que tenemos la razón siempre. Sobre todo cuando tenemos una situación tan compleja. Necesitamos la voz de los otros. Y la voz de los otros es la voz de la sociedad también. Es escuchar a los sindicatos a ver qué tienen para aportar. Es escuchar a las organizaciones sociales para ver lo que tienen para aportar. Es escuchar a los que piensan distinto. Porque es facilísimo hacer acuerdo con los que piensan igual. Pero la cooperación y el pacto político que necesita una estrategia de seguridad implica que el acuerdo también tenga como punto de inicio la divergencia en el diagnóstico. Porque si vamos a hacer un acuerdo, pero tenés que comprarme el diagnóstico, casi que me estás comprando la solución. Y hemos perdido a veces en la sociedad la gimnasia del acuerdo, que no quiere decir renegar de las posiciones, pero quiere decir que necesitamos un espacio muy amplio de acuerdo, una base muy amplia de acuerdo para abordar un problema de la envergadura que hoy tenemos. Los datos de delitos que se han publicado señalan que el 2018 fue el año de mayor registro histórico de homicidios, de rapiñas y de hurtos en el Uruguay. Por lo tanto, tenemos un problema que hay que abordarlo entre todos. Y para eso tenemos que establecer no solamente ideas comunes, sino tenemos que partir de la base también de que hay pluralidad de ideas para resolver los problemas.
de que hay que abrirse a escuchar y no solamente a oír, porque hay una diferencia entre oír y escuchar. El oír es un sentido, el escuchar es una actitud. Uno puede oír y no escuchar, y nosotros necesitamos escuchar para que podamos cambiar. Y también reconocer los éxitos en plural, cuando los hay, y reconocer las responsabilidades en forma individual. Por eso creo que en seguridad y en una estrategia que vincule la seguridad, la educación y el empleo, necesitamos luces largas. Por eso lo de hoy, celebro mucho la iniciativa que ustedes tienen de poner esas luces largas y desde el ámbito sindical dar una señal de que se necesitan acuerdos, que no quiere decir obviar las diferencias, pero quiere decir que tenemos un problema demasiado grande para ser tan pequeños de pensar que lo vamos a solucionar solos. A partir de esto, quiero presentarles 8 ideas rapiditas, porque me pasé de tiempo ya. Pero se las dejo numeradas. 8 ideas que yo creo que tienen que ser parte de un acuerdo, justamente. Y que son políticas integrales para mejorar la seguridad y por lo tanto no son solamente medidas que tengan que ver con los temas policiales, aunque hay algunas medidas en ese paquete. Pero algunas medidas tienen que ver con esta mirada integral de este problema de la seguridad en esta lógica que les planteé. Yo estoy convencido que es necesario en el Uruguay un plan de impacto que yo le he puesto un nombre que es Más Barrio, Más Vida. Un plan de impacto que implica un shock integral de acciones urbanas, habitacionales y sociales y de seguridad en al menos 25 zonas estratégicas del área metropolitana y de alguna ciudad del interior del país, para transformar de verdad esos enclaves que hoy hablé, que son enclaves donde hay déficit de ciudad, donde no hay veredas, donde no hay calle, donde no hay saneamiento, donde no hay luz, donde la lógica del que manda por la falta de servicio termina siendo la lógica del señor feudal, que es el que trae los servicios, donde hay un Estado tenue, que está, pero está poquito. No hay luz, es una vela. Y eso implica decisiones políticas, implica inversiones. Yo estimo que implica alrededor de 50 millones de dólares por año durante un quinquenio. Es decir, 250 millones de dólares para un plan que de manera integral aborde un shock de ciudad, habitacional, de servicios, con un cambio en el foco de políticas sociales, con un cambio de foco en las trayectorias educativas, sobre todo apuntando a los jóvenes y a los adolescentes que viven en esos lugares, y con un shock de seguridad que desarticule sistemáticamente al crimen organizado, que es quien en estos enclaves de barriales con estado tenue tiende a crecer y a fortalecerse. Lo que pasó en los Palomares pasó porque los Palomares son lo que son, porque nadie, los chingas, no podían hacer lo que hicieron en un barrio consolidado. Esa estrategia de control territorial no la pueden hacer en este barrio. La pueden hacer en un barrio donde no hay veredas, donde no hay calles, donde hay pasajes que miden 1 metro, donde no había luz, donde el Estado no entraba, donde el Mides no entraba, donde la UTE no entraba, donde las ambulancias las traía la señora, porque tampoco entraban. Es en esos lugares donde el crimen organizado disputa la legitimidad del Estado. Y nosotros, si queremos más seguridad, tenemos que cambiar la ciudad. Y tenemos que tener capacidad de impacto, de transformación de la piel de la ciudad, porque ahí hay ciudadanos que no se sienten ciudadanos. Hay ciudadanos que son protegidos por otros, como pasaba en el complejo Quevedo, un complejo en el medio de Flor de Maroña, donde un grupo de narcotraficantes cerró el complejo de viviendas y mandaban ellos. Y eran ellos los señores feudales. Entonces,
Ese shock de más barrio y más vida implica priorizar. En política hay que priorizar. 50 millones de dólares por año es una inversión que bien vale la pena en un presupuesto general. Y más barrio es porque condensa una estrategia de seguridad, porque intenta fortalecer, en primer lugar, la trama urbana de la ciudad, que es muy importante. En segundo lugar, porque propone cambiar el foco. Los territorios siempre son el lugar donde los programas caen, donde se hacen cosas, pero nunca se los entiende como el factor de exclusión y de desigualdad, porque no es lo mismo vivir en un barrio integrado que vivir en un barrio de la periferia. Y si no, para los que viven en barrios complicados, como algunos de estos 25, lo saben bien, la diferencia que es, la desigualdad desde el origen que hay en el acceso a una cantidad de servicios públicos. Y más vida, porque el objetivo central de una política de seguridad es la defensa de la vida. Y porque además nosotros tenemos que poner en el centro de cualquier estrategia de seguridad a las personas, no a las cosas, a las personas, a la defensa de las personas. Y por lo tanto, una estrategia integral de shock de ciudad, de shock urbano, de shock de infraestructura, implica una estrategia que lo que hace es cultivar seguridad de futuro. Valle y Ordóñez, a principios de siglo, imaginó un pequeño país modelo, decía él. Y sus escritos reflejan de que ese pequeño país modelo él intentó traducirlo en Montevideo. Y por eso trajo los mejores arquitectos de Europa para que trazaran las principales avenidas, para que hicieran los grandes parques públicos, para que se hiciera la Rambla, que fue una obra de infraestructura polémica y discutida, pero hecha sobre la lógica de que había que integrar una sociedad de inmigrantes, donde el espacio público era el espacio de los iguales, donde los edificios públicos eran emblemáticos, donde el Estado, con su presencia, era el que articulaba la integración. Por eso, en cada barrio hay una plaza de deportes. Hace 102 años de la primer plaza de deporte que fue con esa lógica. Construir ciudad es construir ciudadanía y es construir seguridad. Por eso, esta idea de más barrio, más vida, llámenle como quieran, pero que es decisión política de transformar de verdad la ciudad, de transformar los que dicen que no se puede. Decían que no se podían los Palomares, 40 años sin entrar, pero se pudo. Es voluntad y hay que hacerlo. Después, obviamente, hay que tener un mejor y mayor patrullaje en la ciudad. Esto implica modificar y ampliar las estrategias de patrullaje que hoy existen, incorporando más movilidad, tomando la experiencia del PADO, mejorándolo, ampliándolo. Hay que profundizar las acciones contra el crimen organizado. Estos operativos Mirador que ha dispuesto la Presidencia de la República, de alguna manera van en ese camino de tener una estrategia sistemática de ejercicio de la autoridad sin miedo, sin complejo, defendiendo a los laburantes y sabiendo distinguir en estos operativos al laburante del narco. Porque poner al ejército en la calle o salir a hacer racias como están proponiendo ahora algunos candidatos es barrer a lo bruto. Es la mano bruta que en realidad es la mano ciega. Y el que no puede distinguir entre un laburante y un narco en un operativo, mejor que no esté al frente de los servicios de seguridad. Estas estrategias son quirúrgicas, aunque son masivas. 570 allanamientos, 260 personas detenidas, el 80% de los detenidos fueron juzgados y penados por la justicia. Eso es desarrollar una represión selectiva a los que verdaderamente están complicando las cosas y no tener acciones al voleo, porque esas acciones de represión al voleo lo único que logran es fortalecer el pacto entre el crimen organizado, los narcos y la gente común y corriente. Porque si todavía que vivo así, cuando viene a reprimir el Estado, no sabe distinguir entre el que labura y el narco,
evidentemente yo voy a pensar de que el único que me va a poder defender es el narco y por lo tanto me voy a callar, no voy a confiar en el sistema público. Hay que ampliar evidentemente los sistemas de biovigilancia. Yo creo que hay que llegar en un periodo a alrededor de 10.000 cámaras, aumentando casi un 30%. Un componente central de la defensa de la vida, y con esto redondeo, es la violencia contra las mujeres. Nosotros tenemos en la violencia doméstica un fenómeno de violencia social que cada vez por suerte pasa más desapercibido, pero que es enorme. 37.000 denuncias al año. Son 106 denuncias diarias, 13 denuncias, una denuncia cada 13 minutos de un fenómeno de violencia a lo interno de las familias y particularmente con las mujeres. Hay que cambiar y darle un giro importante a algunas políticas carcelarias. Más del 60% de las personas que salen de la cárcel vuelven a delinquir. Yo creo que más, porque esos son los que vuelven a ingresar y los que se atrapan. Pero bueno, aquí tenemos a Jaime Saavedra, que ha liderado una experiencia exitosa en el polo industrial, en el CONCAR. Pero eso hay que replicar por decenas esa experiencia. Nosotros necesitamos que al menos el 80% de los presos estudie y trabaje. Y hoy estamos en niveles bajísimos en relación a esa utopía. Pero creo que se puede. Y por último, creo que hay que coordinar la política criminal y la política social. La política criminal y la política social tienen que ir de la mano, articuladas, porque el Estado es uno solo. Nosotros no podemos combatir a los narcotraficantes o a los grupos de crimen organizado que desalojan a punta de pistola a personas y tras cartón a esas personas que tengan asignación familiar y tarjeta de Uruguay Social. Y a los desalojados no, o que no se los había ido a visitar. Entonces tenemos un problema. Hay que coordinar las bases de datos del Estado, tenemos que tener una mirada integral y tenemos que defender a los que laburan. Porque de lo contrario, ese estado hemipléjico, que por un lado te reprime y por otro lado te asiste, pero por otro lado a la víctima que fue víctima no la asiste y solamente va al final cuando tuvo un evento de estas características, da señales equivocadas. Y evidentemente eso va a traer consecuencias porque hay decisiones políticas que hay que tomar y algunas no son simpáticas. Es muy fácil repartir, pero en algún momento hay que cortar el chorro. Y creo que llegó ese momento. A estos grupos consolidados de personas que están vinculadas a esta dinámica que va ganando espacios en la sociedad, hay que aislarlos. Y nosotros tenemos que dar todo el peso del Estado, todo. Y eso también. Eso no quiere decir dejar tirados los chiquilines, pero que no me pongan por delante a los chiquilines, porque para eso el Estado ha construido instituciones de larga data, para defender a los niños. Pero tengámonos en cuenta que no puede ser gente que use al Estado para los beneficios sociales, que hay laburantes que no tienen, pero que ellos sí acceden, pero que después terminen siendo procesados por narcotráfico, por usurpación, por extorsión y sigan cobrando. Entonces hay algo que ahí no funciona. Y por último tenemos que hacer cambios normativos. Hay que modificar el Código del Proceso Penal porque hay oasis de impunidad que se han generado que no fueron previstos. Hay que cambiar la lógica de los procesos abreviados, hay que modificar el sistema para que funcione, para que haya claramente una visión de cambios. Y entonces los quiero dejar con esta imagen, simplemente. Esta es una estatua que está en Lituania. Es una estatua que fue creada en el año 1935, que está inspirada en una pintura, en un óleo del año 1907 de los sembradores soviéticos. Y ahí el sembrador aparece vacío, pero con una imagen detrás. Sin embargo, esta estatua de bronce de tantos años, que parecía inamovible, fue intervenida por un artista callejero.
que se dio cuenta que podía hacer alguna alteración utilizando la iluminación que esta estatua tenía de noche. Y quedó así. Lo que hizo a esta vieja escultura de bronce, este artista callejero que se llama Morfai, le cambió la óptica. Tuvo un uso inteligente de la perspectiva y de la sombra y transformó involuntariamente a esa estatua de bronce que parecía inamovible en un sembrador de estrellas. Y yo creo que esa imagen representa en parte lo que quiero transmitirles al final, que es la ilusión. Y busqué en el diccionario la acepción de la palabra ilusión, y tiene dos. La primera, que es la representación sin verdadera realidad causada por engaño de los sentidos. Y la segunda, esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. La primera, uno podría decir, bueno, puede ser, esto es una ilusión óptica, que puede ser un engaño de los sentidos, pero la segunda es la esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Yo me quedo con esa segunda parte, porque estoy convencido que es una metáfora del cambio. Es una metáfora del cambio sin necesariamente tirar las herencias, pero poniéndole nuevas luces, poniéndole nuevas miradas, poniéndole nueva inventiva, poniéndole rupturas a lo que nos acostumbramos a ver para que podamos ver otra cosa. Entonces, la sociedad es continuidad y cambio, y en esa continuidad y cambio nosotros somos protagonistas principales de tratar de buscarle un nuevo foco a esas herencias de bronce que parecen estatuas que no se mueven, que son las que a veces nos tiran abajo pensando que la sociedad no va a cambiar, para darle la vuelta como hizo Morfai y transformar a esa estatua con otro sentido que es inspirador. Porque el sembrar estrellas, de alguna manera, plantea la posibilidad de que aquello que parece que fuera imposible, hay alguien que en la tierra lo está haciendo. Así que yo quería dejarles estas reflexiones, agradecerle nuevamente a la FOEB y a todos ustedes, a la agrupación sindical, a los compañeros de los sindicatos, la iniciativa de pensar en grande los problemas de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Un pequeño comentario nomás. Aparte de haber aprendido muchísimo con la exposición de Gustavo, quiero señalar algo. Gustavo no solo construyó un discurso que nos iluminó a todos, nos explicó, lo hizo con honestidad y con profundo amor, sino que tenemos al lado de un ciudadano que se está jugando la ropa todos los días. Entonces, yo creo que ante eso, el reconocimiento público en una sociedad que es tan difícil jugarse la ropa, cuando alguien, un ciudadano de la República, pone su cuerpo a traer sus ideas, creo que se merece el mayor reconocimiento, querido Gustavo, para ti, para tu familia, y ojalá todos podamos arroparlo y cuidarlo como se merece por nosotros y por ellos. Eso es lo primero. Si bien conversamos algunos puntos sobre qué íbamos a exponer cada uno, quiero tomar dos puntos que se agrupan con lo que planteó Gustavo. En el tema de educación, indudablemente en la articulación de educación y sociedad, educación y trabajo, el tema de la batalla cultural es central. En un momento donde no sabemos hacia dónde va a ir el mundo, pero está claro que lo que ha cambiado en estos 19 años del siglo XXI solo promete seguir acelerando esa transformación. Entonces, lo único cierto es que esto va a cambiar muchísimo y que el 60% de los empleos que van a existir cuando nuestros niños estén trabajando, hoy no existen. Entonces estamos formando por primera vez para un mundo que no sabemos cómo va a ser. Y eso es un punto central. El otro punto que quiero retomar, que planteó Gustavo, es el tema de la necesidad de articulación de las políticas.
No hay políticas separadas. No hay políticas separadas, políticas sociales, políticas educativas, políticas de cuidado. Se acabó. Hoy las políticas o son integrales o no son políticas. Y por lo tanto, al igual que dijo Gustavo, en algunos ejemplos que vamos a dar, solamente es pensable la construcción de un proyecto alternativo de educación cuando se piense integralmente, en una clave ciudadana, en una clave que implique necesariamente la articulación de lo distinto. Y por último vamos a terminar con una mención a quien sigue siendo un punto real, que fue don Pedro Figari, que en su formulación y en su invención de las escuelas de artes y artesanías condensó lo que era una propuesta educativa para un país que él se imaginaba de obreros artesanos y de obreros artistas, de un país que tenía que llevar adelante ya en las primeras décadas del siglo XX la tarea de inventar más que de copiar. Entonces, Pedro Figari termina en su proyecto de Universidad del Trabajo, de su Escuela de Artes y Artesanía, termina condensando algo que es una herencia para el presente. Primer punto, yo estaba leyendo el otro día el informe del monitor educativo con respecto a las evaluaciones de los niños de sexto año. Uruguay, queridos compañeros, es mucho más injusto en la distribución de la cultura que en la distribución del ingreso. Cualquiera de nosotros tiene un problema cardíaco, ojalá que no sea así, tiene un problema en la válvula cardíaca y el Fondo Nacional de Recursos nos asegura, no importa el prestador de servicio de salud que tengamos, nos asegura a todos nosotros y al 99 o 95% de los pobladores del país la atención de calidad y la misma. Podemos compartir un quirófano. Lo compartimos los maestros, los obreros de la bebida, el gerente de la fábrica de la bebida, el hijo del gerente de la fábrica. Vamos a compartir el quirófano, ya sea en el Sanatorio Americano, la España, donde sea a través del Fondo Nacional de Recursos. Lo que es mucho más difícil es que cualquiera de los hijos de esas personas que son operadas por el Fondo Nacional de Recursos se encuentren en un banco de una escuela. Porque está fracturada absolutamente el circuito educativo de nuestros hijos. El punto central de la convivencia y la seguridad que tiene que ver es que hoy vivimos en una sociedad fragmentada. Y aquella vieja ilusión bareliana de que aquello que se sienta en un banco, todo eso que sabemos, ¿no? Se sienta en un banco de la escuela, hoy no se cruzan. Hoy nuestros hijos conocen el mundo a partir de un auto. No circulan por la ciudad, no circulan por los ómnibus, no caminan. Lo pensamos 500.000 veces antes que nuestras hijas vayan caminando a tomarse el ómnibus para ir a la escuela o al liceo. Lo pensamos y tenemos miedo, en parte por los datos que decía Gustavo, en parte por una ideología dominante que plantea necesariamente el miedo como una estrategia de dominio. Entonces, si no nos animamos a pensar los espacios de encuentro e imaginar una ciudad en el siglo XXI que... ¿Se escucha así? Hola. Que permita, a través de la oferta pública, encontrarnos, no hay proyecto de educación, por más que se quiera, o proyecto curricular que se pueda generar. Entonces, el desarrollo de volver al transporte público, volver a los servicios públicos de calidad, volver a encontrarnos en la escuela del barrio, en el liceo del barrio, en la plaza del barrio, es central. Para eso algunos creemos que necesariamente implica repensar organizaciones que fueron pensadas por nuestro padre Varela en el siglo XIX, que fueron reformuladas por el vallismo, que fueron reformuladas en el siglo XX, repensar de otra manera. Necesariamente hoy la continuidad, educación inicial, educación primaria, educación media, es una continuidad única. Y por lo tanto necesita una reingeniería institucional, un cambio institucional profundo. Hoy nuestros niños pobres terminan sexto año de escuela y en un altísimo porcentaje no continúan sus estudios en secundaria por más que sean anotados. Saltan una valla gigante. Y si continúan la enseñanza secundaria, no logran los niveles básicos de aprendizaje. Acá tengo datos que son realmente estremecedores, publicados por el Monitor Educativo del INED hace 3 semanas. Perdón que sea pesado con esto, pero con respecto a los conocimientos matemáticos en sexto año. Mientras
en los sectores más desfavorables, el 20% más pobre, el 1,5% llega a los niveles más altos, es decir, que llega a formular niveles de sumar fracciones, calcular las áreas, calcular los volúmenes, herramientas conceptuales básicas para poder continuar secundaria. Solamente el 1,5% de los niños del 20% más pobre llega. Los sectores más favorecidos en ese mismo tema llegan al 6,5%, 5 veces más. En los niveles más altos de aprendizaje, al 16, me confundí, al 16, más de 10 veces. Si entramos en los niveles, y esto es más dramático todavía, si entramos en los niveles de aprendizaje 5 y 4, o sea, aquellos niveles de mejor competencia matemática, en los niveles más favorecidos tenemos arriba de un 50%, y en los niveles menos favorecidos un 10%. Entonces, la grieta, la diferencia del proyecto de estos niños en el aprendizaje central de elementos, como por ejemplo, como robótica. Ustedes hoy, los trabajadores de la vida, sostienen proyectos socioeducativos que le están ofertando la posibilidad a los niños de acceder a programación y robótica. Pero yo no puedo programar si no sé calcular un ángulo de una rotación. No puedo programar en el lenguaje que programan los niños, sin entender básicamente qué es una diagonal en un triángulo. Entonces, el problema viene desde cómo el sistema educativo sigue reproduciendo las fragmentaciones sociales más grandes. Hace poco tiempo, este dato es del 2010, el 100% de los grado 1 de las facultades de ciencia, de los estudiantes que entraban en la investigación, provenían de colegios privados, de liceos privados, el 100%. En un encuentro que tuvimos con Richard hace un tiempo de Nueva Helvecia, una madre planteaba, todo bien lo que plantean, mi hija salió de 6º año de liceo, llegó a la facultad, no sé si te acordás de Nueva Helvecia, llegó a la facultad de ingeniería y no pasa de primer año, porque lo que aprendió en el liceo de Nueva Helvecia, uno de los liceos más importantes, no alcanzaba a llegar a los niveles que le requería a esa hija de trabajadores continuar sus estudios en ingeniería. Y como decía Gustavo, corriéndole a los cortesanos, reconociendo todos los avances que ha habido, si no somos capaces de ver que en educación hay una fragmentación muy compleja en el acceso de nuestros hijos a la cultura, no partimos de ver el problema. Y esa fragmentación es gigantesca. Es gigantesca. Tenemos niños que manejan un abanico de 200 palabras. ¿Cómo yo voy a aprender a leer y a escribir? ¿Cómo voy a poder analizar un texto, una boleta de UTE? ¿Cómo voy a analizar el porcentaje que me aumentó si no puedo comprender 200 palabras? Y ahí eso implica necesariamente un problema social, cultural, de seguridad, de constitución familiar, pero también educativo. Indudablemente los maestros tenemos que hacer deberes importantes a la hora de pensar ese nuevo modelo educativo que ya no puede reproducirse. Planteaba Gustavo un problema del Estado tenue, un Estado no presente. Indudablemente la clave es la oferta pública, la clave es la propuesta pública. Entonces, siguiendo un poco el planteo de Gustavo, yo lo complemento con una idea que estamos manejando hace un tiempo. La necesidad de que el Estado invierta, de que se propongan campus educativos donde se articule inicial, primaria, secundaria, universidad del trabajo y una cosa central, los servicios de apoyo sanitarios y sociales. Si hoy, por ejemplo, en Instrucciones y Mendoza, el centro educativo, después voy a terminar con una anécdota que los compete porque es gracias a ustedes. Si hoy en Instrucciones y Mendoza una madre recibe el diagnóstico de que su hijo tiene determinada dislexia y no puede, y por eso se le complica la atención para continuar a aprender a leer y escribir, y tiene la suerte de tener empleo, y tiene la suerte que el BPS le da la clínica para continuar sus estudios en dislexia, esa madre tiene que viajar con su hijo, sacarlo de la escuela, viajar 1 hora al centro o a Positos para que lo atiendan la clínica psicológica y volver después al barrio. ¿Qué familia puede sostener y qué familia en situación de vulnerabilidad social puede sostener ese tipo de acciones? Entonces, necesariamente, imaginar intervenciones ciudadanas
donde esté la escuela, conjuntamente con la UTU, conjuntamente con la policlínica, en un espacio territorial de alta calidad urbana, porque lo que innecesariamente la calidad urbana lleva a la calidad de convivencia. Miremos el ejemplo de lo que fue el MAM, cómo el MAM cambió todo el paisaje del barrio. Imaginémonos, tomando el ejemplo de Gustavo, 25 campus educativos en Montevideo y circulando la ciudad. ¿Por qué nuestros hijos que viven en Casaballe, en el Cerrito de la Victoria, no pueden ir a espacios educativos, por ejemplo, en el Parque Rodó? Son 20 minutos de viaje. No estamos hablando de Pekín, no estamos hablando de Los Ángeles, no estamos hablando de San Pablo, estamos hablando de Montevideo. La distancia entre el Cerrito y el Parque Rodó son 20 minutos. Imaginemos un campus educativo en el Parque Rodó, de acceso para los hijos de todos nosotros que se encuentran en el Parque Rodó, en el Prado, en los mejores lugares de la ciudad, donde se encuentra, donde haya actividades en el verano, donde no se interrumpa la actividad deportiva, donde haya canchas abiertas, donde haya también límites para construir ciudadanía, donde en esos espacios, por ejemplo, no se pueda estar fumando marihuana, porque son espacios educativos. ¿Y por qué yo tengo que ir a una plaza por qué yo tengo que ir donde no hay límites y básicamente construcción ciudadana en torno a eso? No es difícil, es mucho más económico cuidar un espacio medianamente cerrado, medianamente cuidado, donde puedan circular los niños, las madres, donde haya intervención de bicisendas, donde haya calidad de oferta, que aquel sueño de la escuelita en la esquina de casa, que reproduce la fragmentación social. Y pensar la ciudad, pensar el medio urbano en un país donde el 95% de la población es urbana, y tiende a crecer la población urbana, es una de las discusiones políticas centrales y que tiene que ver necesariamente con la articulación entre educación y trabajo. La escuela sola no puede. Tenemos que construir, y ya termino, espacios como estos, espacios donde la sociedad civil intervenga. Hay que acompañar y arropar a la sociedad, hay que acompañar y arropar a la escuela, hay que acompañar y complementar. La mejor escuela, el mejor liceo es el que le abre las puertas a las familias, el que está abierto para los talleres familiares, el que está abierto para escuchar a las familias y convencer a las familias. Hoy nada está dicho. Hoy hay un montón de gente que cree que, por ejemplo, las vacunas no son buenas para nuestros hijos. Y eso es un viaje a la Edad Media sin retorno. Hoy hay un montón de gente que cree que la Tierra es plana. Miren que no miento, ¿no? Maestro, la Tierra es plana. Lo leí en internet. Y hoy hay un montón de gente que cree que el autismo se cura con una dieta vegetariana. No estoy mintiendo. Entonces, la batalla cultural pasa por reforzar el conocimiento científico, pasa por convencer, por acercar y por convocar. Y en esa articulación entre familia, escuela, sociedad está dada. Volvamos a Figari. Le recomiendo volver a Figari. Necesitamos que el trabajo, no en la lógica del empleo, que la lógica del trabajo nos acompañe desde el jardín de infantes, cocinando pan, plantando en la huerta, elaborando proyectos, incorporando la robótica y la programación como una disciplina más, como puede ser las ciencias naturales y las ciencias sociales. Precisamos ese nuevo desafío para todos nuestros hijos. Volviendo a Figari. Y cómo la cultura da libertad, y ya termino. Colaborando, tengo el enorme placer de conocer los centros educativos llevados adelante por ustedes. Le pregunté a una madre, bueno, ¿cómo veía la participación o los efectos del centro educativo al cual iban en Mendoza Instrucciones? Y miren lo que me dijo la madre. Me dice, maravillada, agradecida por el contacto, me dice, y lo que más me llamó la atención es que mi hijo sabe jugar ajedrez. ¿Cómo? ¿Sí? Para el Día del Niño, mi hijo, yo no me imaginaba, y resolví el tablero de ajedrez por 150 pesos. ¿Qué nos estaba diciendo ahí, queridos compañeros? Que lo que estaba diciendo esta señora es que aunque yo viva en el rancho de Costanero, donde tenga que caminar 6 kilómetros para poder llegar a la escuela como caminan nuestros niños, porque no viven en Mendoza, viven de Mendoza para adentro y caminan 3 kilómetros y 3 kilómetros, ella sabía que culturalmente su hijo tenía un acceso a una cultura
que le permitía ver el mundo de otra forma, como era nada más ni nada menos que aprender ajedrez. Así que nos parece que va por ese lado: integración, socialización, complementación y discusión urbana. Muchas gracias. Tanto los aportes de Gustavo como de Juan me parece que nos dan un insumo para tener mayor comprensión, o por lo menos una hoja de ruta por dónde encarar el tema del trabajo. Porque el complemento a la educación es con empleo. Partiendo desde la reivindicación del empleo como manotear un pedazo de dignidad. Ver al empleo no solamente como la posibilidad del recurso económico para la calidad de vida o para mejorar el stand de vida, sino para tener la posibilidad, lo que históricamente fue la pertenencia a un lugar en el trabajo que nos haga digno. El viejo orgullo de los trabajadores frente a la máquina, el sentirse no solamente capaz y útil, sino permanentemente compartiendo con compañeros el conocimiento. Cuando con Fernando vimos de habilitar esta charla como aporte, como insumo, donde nada está cerrado y son ideas, fuerzas para que cada uno luego lo comparta en su núcleo familiar, con los compañeros en la fábrica o en el trabajo, vimos la relación seguridad, pero la relacionamos con educación y empleo. Gustavo creo que fue bien claro en todo el proceso de alternativas a la mejora de la seguridad, y muy periféricamente se toca el tema represión, que si bien está integrado, sino más bien generar ese más barrio, más vida que decía él. ¿De qué manera abonamos a la inclusión? ¿De qué manera generamos los espacios para ir cerrando esta brecha que cada día es más grande? Lo que Juan transmite con algunos números hace que haya miles y miles de niños que podemos dar por descontado ya hoy que le va a ser muy difícil ingresar al mundo del trabajo. Pero muy difícil. Muy difícil hoy, pero en la perspectiva de 5 o 10 años, mucho más difícil. El mundo del trabajo ha cambiado precipitadamente en los últimos 5 años. Lo que para muchos de nosotros, que ya estamos de los 60 para arriba, y creíamos que la revolución industrial era lo máximo, hoy nos parece una cuestión fantástica. Nos dio 40 años para ubicar el cuerpo y acomodar el laburo para poder seguir laburando y permaneciendo en el trabajo. Ingresar en la década del 70, 80, 60 a un laburo, sabía que si te portabas bien, laburabas, no hacías ninguna macana, allí te jubilabas. Eso no está planteado hoy. Prácticamente en el 80 y pico % de los gurises que ingresan al mercado laboral no tienen ninguna expectativa de continuidad más de 5 años. Y en algunas zonas, como en la zona franca de acá de Camino Maldonado, la expectativa de empleo es de 3 años. Donde la competencia por el nuevo empleo hace que esos chiquilines ingresaron al ámbito del estudio y no dejan más. Tienen que seguir actualizándose. Es una carrera de nunca acabar. Si vemos esa realidad, esa botija, que me parece que es lo máximo que puede haber en representación, 5.000, 6.000 puestos de trabajo, ahí en, ¿cómo se llama concretamente la zona franca ahí de Camino Maldonado? Zona América, donde yo he hablado con muchos de ellos. Yo prácticamente los escucho, la verdad, porque me parece increíble las expectativas que tienen ellos. Están con las orejas paradas, donde se crea un nuevo empleo ahí en la zona, en el barrio de ellos, y se viven mudando, estudiando el resto de la jornada fuera de las horas de trabajo. Del otro lado tenemos miles de chiquilines que desertan del estudio. Irupé Busetti decía los otros días, presidenta de primaria, que hay 50.000 faltas por día de los chiquilines, de los cuales
más de la mitad al final del ciclo no retorno. Esos chiquilines que ni siquiera cumplen primaria, que ingresan a secundaria y el 40% rebota en segundo año y también queda al costado del camino, en un mundo del trabajo donde las exigencias intelectuales del conocimiento cada vez pica más alto y para acceder a empleos dignamente remunerados hay que competir con un nivel educativo, de información, de conocimiento muy alto. Quien tiene acceso para poder competir allí va a ser, parafraseando lo que decía Juan, el hijo del gerente. Muy difícil que el hijo del obrero pueda entrar en carrera para poder competir con un salario a un trabajo de esa característica. Un dato que da Juan, que a lo mejor pasó desapercibido, lo voy a tomar y corregime, Juan, es que en algunas tareas concretas el 100% de los chiquilines vienen de la universidad privada. De la universidad privada, porque también en el fondo hay un planteo de clase en la cooptación de la mano de obra o del empleo. También hay empresas concretamente que el nicho de funcionarios lo va a buscar a las universidades privadas, en detrimento de la Universidad de la República. Esa brecha que dice Gustavo, que todos la percibimos, es un tironeo no solamente de la violencia implícita que uno ve en el barrio. Hay otra forma de violencia, más subliminal, que puede ser que específicamente a ciertas tareas, a ciertos empleos en mi empresa, lo voy a buscar a tal universidad y no a tal otra. Un planteo netamente de clase, y eso uno lo está viendo, los que trabajamos en industria privada, en sector de multinacionales, los mandos medios, no hay un mando medio, por lo menos en Fábrica Nacional de Cerveza, por ahí me equivoco, que provenga de la Universidad de la República. Todos vienen de la universidad privada. Hay un grado de selección clasista. Los futuros gerentes de este país serán chicos que provienen de allí, con una escala de valores diferente seguramente a lo que significa en el seno familiar de un laburante que tiene que darle todos los días a las 8 horas de las 6 de la mañana. En este mundo del trabajo, donde el deterioro de la mano del empleo en detrimento de las plataformas, de los Uber famosos, que en forma silenciosa pero sistemática viene dañando el índice de empleo, y si los números no están todavía en alerta o en un naranja, es porque hay otras cuestiones de prórroga de seguro de paro, etcétera, etcétera, que no hacen todavía que el número descarnado aparezca. Va a aparecer. Los otros días decíamos, muchos empleos que nosotros vimos ya no están más. Muchos empleos, ni hablar la generación mía, ni hablaríamos, yo sé, del linotipista en los gráficos, ni hablar de mi generación. No, pero la generación de algunos de ustedes de 40 años. El portero de edificio va camino a la extinción. En Uruguay hay zonas donde el portero tiene una presencia importante en el barrio, en la integración del vecindario. Va sustituido por una cámara y una plaqueta. Los trabajos de intermediarios, los mostradores. Ir a un McDonald's y ahora es una tablet y ahí uno hace el pedido, pone la tarjeta, te da el ticket y directamente te llevas la cajita feliz. El chico o la gurisa que te recibía el pedido y te cobraba no está más. Uno va a una mutualista, no está más el mostrador que te da el número, también vas a una tablet. Y eso vino para quedarse. Y eso sustituye mucho trabajo. Trabajo de gente que tiene un promedio de edad de 40 años para arriba, que muchas veces llega allí después de haber perdido otros trabajos que fueron su opción de vida. Y hoy manoteaban lo que había. Ese puesto de trabajo ya no está. Y para echar con seguridad, si nosotros estamos hablando del promedio, del común y corriente, del hijo tuyo, de aquel, el sobrino o el nieto del otro, que va a tener dificultades para acceder
al trabajo, pero que todavía tiene el paraguas de la familia o del entorno familiar, así esté como esté constituida. Y para meterlo en el tema de la seguridad, vamos a tirar el chico a metro 20. ¿Qué dejamos para el gurí que cayó en cana, que se comió un garrón, producto de muchas cuestiones, o que estaba en el momento equivocado, en la esquina equivocada, o que le faltó la protección social, familiar, de contención, o porque no habla ni con la madre ni con el padre, porque ni el padre ni la madre están porque laburan todo el día y cuando llegan no le dan pelota, y le dio más pelota el delivery de la falopa de la esquina que le dio un filo y un porro y lo cooptó al guacho y en una redada acá y en Cani se come una taquería de 4, 5, 6 meses. Y ese gurí cuando salga, ¿quién le va a dar laburo? ¿Qué estamos hablando? ¿De 15 botijas? ¿De 30 botijas? ¿De 300 gurises? Estamos hablando de miles de gurises que cuando salen de la cana y se quieren insertar, tienen un rojo en la frente como grabado a fuego. Yo salí de la cana, soy un expreso. Aquel que pide más seguridad y que firma para sacar los botones a la calle, si a ese le piden el pibe un laburo, no se lo da. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué manera esta sociedad se sacude? Como esa sábana que hace mucho que no la tocan y está llena de migas, es hora de pegarle un sacudón. Pero un sacudón de carácter revolucionario. Una reforma educativa integral, que va mucho más allá de la currícula y el aula, donde hay que bajar nuevamente la tabla de valores de convivencia y de solidaridad y de respeto. Y eso tiene que ser una prédica que tiene que partir primero por los que más sacan su cara a la opinión pública, los políticos, la clase política, aquellos que tienen el poder de llegar a las grandes masas, tendrían que dar el ejemplo. Lamentablemente hoy no lo encontramos, porque encontramos, yo qué sé, a un senador que maneja en pedo, choca, y ahora mismo se reivindica después que lo echaron. Entonces, está muy difícil cuando los valores se confunden y cuando da lo mismo que labures o que seas un vago y premies tanto al atorrante y al faltador como al tipo que no falta nunca. ¿Dónde está la vara? ¿Tiene un costo político? Si tiene un costo político, muy mezquino. Porque yo creo que hay que pegar el salto y decir, basta, hasta acá llegamos. A este paso, esta sociedad, este Uruguaycito, al que tanto le debemos todos, está en un proceso de descomposición social al cual alguien tiene que decir, hasta acá llegamos. Y no es solo con voluntarismo, y como la inseguridad es multicausal, también hay que atacarla por varios lados. El empleo genuino, el empleo llevado al barrio, lo que decía Gustavo, dejar el asistencialismo, que no es malo del todo porque en un momento hay que tender un cabito a aquel que está hace años en el suelo, hay que ayudar a que se pare, pero una vez que se pare, tiene que caminar. Las cosas tienen que ser de ida y vuelta, tiene que tener reciprocidad, tiene que tener devolución, porque el que tenga devolución, dignificamos a aquel que recibe del Estado una prestación. Me da mayor dignidad saber que me la prestan, pero que también yo tengo que devolverla. Me siento mejor, me siento más gente, más persona, más ciudadano. Lo otro es, me voy a sentir débil siempre y me voy a sentir siempre dependiente del diezmo que me dé la sociedad. El empleo, en el año 2002, cuando la crisis con el gremio de la bebida, Fernando se acordará y algunos compañeros, nosotros bancamos 6 ollas populares en Montevideo. Sí, todos los días salíamos con los camiones a abastecer esas ollas que eran enormes, muchísima gente. La vergüenza en esa fila para ir a buscar el tupper con comida, la gente bajaba la cabeza, miraba para un costado.
vergüenza de que lo vieran en la fila buscando comida. Innumerables, me acuerdo Omar Gutiérrez había hecho un programa en esa fecha, donde, pero 90 y pico % del reclamo de la gente era trabajo. Quería llevar la comida a la mesa a partir de su salario, del trabajo. El trabajo le volvía a dar esa dignidad, ese pararse de frente ante la familia. Pasaron las generaciones. Hoy hay generaciones de chiquilines que vieron al padre dormir hasta las 11 y algunos al abuelo dormir hasta las 11. El hábito del trabajo, la cultura del trabajo, en muchos lugares se ha perdido. Volver a ella va a llevar muchísimo tiempo, pero mucho más va a llevar si no empezamos en algún momento. Y después si dirá, bueno, habrá que tener políticas globales. Yo comparto totalmente lo de Gustavo, ¿no? Ese shock de ingresar a esas zonas, que el shock significa llegar con muchas cosas, desde una plaza de deporte, una escuela, un merendero, sanitaria, vereda, calle, luz, locomoción, llega de mucha manera el shock. Que la gente en esos barrios se sienta integrada y no marginal. Eso también va de la mano del empleo, de generar empleo, empleo genuino, empleo permanente, donde sí es posible. Pero el tema es el mismo, no sé si es el mismo empleo de ayer, no sé si es el mismo empleo que está hoy en el imaginario nuestro, seguramente será otro empleo, pero tengamos la audacia de salir a remeterle y exigir capacitación, formación, para esos nuevos desempeños que se van a presentar. Yo siempre pongo el ejemplo del dron. En mi cabeza de barrio me lo imaginaba como los telares, ¿verdad? Al comienzo de siglo, vamos a prenderle fuego. Bueno, el delivery pasa el dron y le meto 4 cuetazos y bajo el dron. Y bueno, sí, por ahí baja 2, 3, 4 drones, pero un día te van a inundar el cielo de drones. ¿Por qué? Porque vinieron para quedarse. Entonces, ¿no será mejor, en vez de gastar en un cartucho y escopeta, exigir que te enseñen a manejarlos, enseñar a repararlos? Porque creo que ese es el gran desafío. Y eso es lo que debemos de pedir nosotros, la clase trabajadora del Estado, del empleador, que invierta en capacitación. Porque si no le damos prioridad al tema educativo, lo que vamos a generar es una gran cantidad de jóvenes que van a ir creciendo, que se van a hacer hombres y que van a ser una legión de desocupados, o van a pelear por empleo terciarios, mal remunerados y seguramente fuera del sistema, porque también se va a dar eso, va a dar mucho trabajo, va a aparecer el trabajo en negro y va a aparecer lo que nosotros decíamos en la década del 90, las marcas B. Va a existir ese tipo de cosas y eso es plasmar ya definitivamente los dos Uruguay, los dos grandes Uruguay. Como hay muchos Montevideos, también hay muchos Uruguay. Entonces creo que, sin abrir juicio de valor con respecto a las políticas vigentes ni a las anteriores recientes, que mucho tendríamos para decir y seguramente generaríamos un gran revuelo de polémica, que sería saludable en un Uruguay donde de política se habla poco y se habla mucho de gestión o de lo que dijo el otro, nosotros como sindicato entendemos que la educación es la columna vertebral para poder dar inicio a esa gran pelea que es revertir esta realidad que nos está ganando día a día. Termino. La inseguridad es multicausal. Una de las causas de la inseguridad es la marginación, es la brecha que ha generado el capital, la demanda por insumos y la pérdida de valores, la ruptura social, el entramado social que se rompió, no ahora, desde mi punto de vista por lo menos hace 25 años, donde el entramado social se empezó a requebrajar, la contención, se perdió el barrio, se perdió el vecino, aquel que te daba una mano cuando había alguien enfermo y cruzaba a la vecina enfrente a atenderte el gurí, se perdió. Si a eso le agregamos toda la tecnología, todo esto, vamos a encontrar cada vez más una cabeza muy chiquita, muy individual, muy sola, donde mis amigos son todos virtuales. Vuelve la era Matrix, aquel de la película, que se la creen que existe, pero no existe. Pero y bueno, desde la marginalidad en un cuarto cerrado, 20 horas, 18 horas, o con el play, o con la tablet, o con el celular,
se creen que están rodeados de amigos y están cada vez más solos. Por lo tanto, educación, empleo ayudan muchísimo y creo que es fundamental para revertir luego con políticas sociales programadas, trabajadas, en barra, porque no es de uno solo, tiene que ser de muchos, es una espalda grande que se precisa, presupuestos que se defina a partir de, bueno, de razonamientos y de prioridades políticas, es posible revertir. No está todo perdido, es posible revertir. Claro que hay una pata que es la represión, pero que a la izquierda mucho nos costó integrar que la represión era parte de. Si la represión es parte de, supongo que cuando, que sumo las palabras de Juan con respeto a Gustavo cuando va a esos lugares y también puede volar un chumbazo de alguna azotea y chau. La valentía es muy importante. Hay que rodearlo no con más cuerpo al lado de Gustavo, que es importante. Hay que rodearlo con más pensamiento crítico y de apoyo solidario como sociedad. Nosotros en el gremio de la bebida, a los 5 centros educativos que están funcionando y tenemos, es un orgullo para nosotros, con Jaimito Saavedra, que nos está compartiendo con nosotros, a que le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí, hombre de larga data en el trabajo con presos y con liberados, al frente del patronato y dentro del CONCAR y acá a la vuelta, a 2 cuadras, con un trabajo fantástico en el barrio, dándole posibilidades a aquellos que salieron y que hoy aprendan un oficio. Nosotros como Federación de la Bebida, desde un nicho mucho más pequeño, a instancias de Fernando, que viene desde hace tiempo con este tema, vamos a instalar también en Paysandú, junto con la Intendencia de Paysandú, con el apoyo también de los compañeros de Ismael y del INEFOP, vamos a instalar una escuela de oficios para los pibes que se han liberado. Vamos a trabajarlo con Saavedra, en Paysandú y con los gurises del INAO. Tendremos una población chica, 30, 40 quizás al comienzo, después veremos cómo la vamos extendiendo. Prendió en el departamento, contactamos a empresas, seguramente los que vayan todos saldrán con empleo. Y bueno, es una puertita, una ventanita para aquel que salió de la cana, no encuentra una alternativa. ¿Cuál es la alternativa que tiene? Sale de caño de vuelta. Pero sale de caño mucho más preparado, porque entró por perejil, pero salió casi con un título de chorro de ahí adentro. Entonces va a salir mucho más preparado. Y como en la segunda instancia la propia sociedad le cerró la puerta en la cara, no va a tener ninguna vergüenza de meterte un caño y darte un cuetazo. Por lo tanto, hay que darle posibilidad, hay que tirar un cabito, hay que decir, bueno, este es el camino. Algunos no lo agarrarán, porque también hay gente que no tiene retorno, que tiene otra opción, porque estamos muy mal desde el punto de vista intelectual con un sector de la sociedad. Pero si rescatamos 1, 2, 3, 4, como dice un amigo mío, más viejas van a dormir tranquilas. Entonces creo que es el aporte de este gremio. Ojalá tuviéramos eco en otros organismos, en otras organizaciones, porque creo que todos tenemos que involucrarnos. Hay que romper aquel del corporativismo y que el salario y las condiciones de trabajo son el tema exclusivo de un sindicato. No, nosotros somos parte de la sociedad. No podemos balconearla desde un consejo de salario que es de los mejores en este país. Tenemos que meter la pata en el barro, como lo hicimos con los centros educativos, con esta escuela de oficios en Paysandú. Seguramente para el año que viene tengamos novedades en Montevideo, trabajando con transparencia, diciendo que es posible, con ganas es posible, buena administración, transparencia en el manejo de la guita, es posible avanzar en este tipo de cosas. Yo dejo por acá, le dejo a Fernando que haga el cierre, le agradezco a Gustavo y a Juan, que no bien se lo planteé los otros días, se prendieron en este tema. Les adelanto que la gente en Paysandú está pidiendo el mismo formato, fecha que podamos ver. Sería bueno ir llevando estos insumos para que genere un debate, que haya aporte, que le quiten, que le pongan, porque lo que necesitamos es que esté agendado todos los días en las charlas de la familia, en la charla del laburo, en el vestuario, en cualquier lugar, de qué manera aportamos para crear sociedad. Más barrio, más vida, también es construcción de sociedad. Gracias. Bueno, me pareció
muy interesante todos los insumos que nos llevamos desde esta charla, intercambio entre compañeros, porque de eso se trata. Esto es un intercambio entre compañeros que tienen una función en determinados ámbitos y que, bueno, está bueno colectivizar para que cada uno de nosotros vaya pensando después y tomando lo mejor de lo que se dijo en esta intervención. Nuestra idea como federación es aportar a la discusión, a generar debate, a generar idea, porque hay algunas cosas muy importantes. Intervención urbana, 250 millones de dólares para un plan de 5 años, 450 millones de dólares el apoyo del gobierno a la caja militar en un solo año. Vaya si habrá que discutir algunas cosas, ¿no?, en este país donde los cortesanos no discuten. La falta de cultura y educación lo que va haciendo es eliminar seres pensantes y que después asumen que el discurso es el discurso totalitario y golpista, donde desconocen lo que pasó en este país, y varios actores políticos que fueron figuras importantes de esa situación del 85 en adelante parece que se enteraron de cosas por el Tribunal de Honor del Ejército, ¿no? Entonces, cuando uno genera gente sin educación y sin formación y sin cultura, no va a cuestionar el discurso dominante. Y si tenemos en cuenta que quienes van a prepararse para el próximo mundo del trabajo son los hijos de las clases dominantes, evidentemente lo que acá tenemos es una política de dominación de clase que se llama capitalismo y que nosotros estamos obligados como clase trabajadora a debatir y, ¿por qué no?, a polemizar y avanzar para que la clase trabajadora sea la que esté al frente de la conducción de este país. Porque creo que eso es lo que nosotros como trabajadores tenemos la necesidad de construir una sociedad igualitaria, sin explotados ni explotadores, y de eso justamente se trata. Que es un trabajo a largo plazo, pero que se empieza con estos debates de ciudadanía, de educación, de empleo, para que sepamos que si no pensamos, nadie va a pensar por nosotros, y que al contrario lo que van a hacer es llevar adelante una política de dominación de ovejas, que ninguna oveja se salvó balando, como decía el querido Pata Beltrán. Así que antes de despedirnos y de agradecer la presencia de todas y todos, de los compañeros del interior, de los compañeros de diferentes sindicatos que están aquí presentes, queríamos hacer una entrega de un presente para los compañeros que están aquí en la mesa con nosotros, porque además de un vaso con agua les vamos a dar algún otro tipo de presente para que, bueno, cuando estén en su casa, hagan algún apunte, se tomen una cerveza fría, se acuerden de la charla que dieron en la Federación el 8 de abril del 2019. Muchísimas gracias, compañeros. Les vamos a hacer entrega del presente.